Buku. Acá estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar con nosotros en el saborcito de estar informados. Nos acompaña ahora también Leonardo Labarca, economista, investigador de Expediente Abierto. Le agradecemos su presencia en el programa porque nos va a ayudar a entender esto que se ha publicado ayer, la octava encuesta Presupuesto Abierto, que indica que Nicaragua sigue estancada, o mejor dicho, retrocediendo incluso, en términos de transparencia al momento de preparar, documentar y ejecutar también el presupuesto general de la República. Leonardo, bienvenido a Café con Vos. Hola Luis, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Estar aquí nuevamente presentando este estudio internacional que, si mal no recuerdo, lo hemos presentado en tu programa desde el año 2012, creo, cuando nos tocaba estar con el IEP. Sí. A ver, para que la gente entienda qué es esta encuesta, por qué se hace y qué demuestra. Mira, esta es una encuesta, una investigación que parte de una encuesta, digamos, no una encuesta en sí, sino un cuestionario que se responde a partir de la información que publican los gobiernos centrales. La organización a cargo de esta investigación es el International Budget Partnership, ¿verdad? Y se viene haciendo desde el año 2006. Es la única investigación que mide constantemente a partir de evidencia lo que es la fortaleza que tiene un sistema de rendición de cuentas presupuestarias del gobierno central de cada uno de los países que participan en la encuesta. Lo que hace es que considera el estado actual en un momento, digamos, si la investigación tiene un periodo de recolección de información de un año, ¿verdad? Y muestra cómo ha cambiado con el tiempo los niveles de información que brindan los gobiernos centrales, pero a la vez mide el grado en el que están presentes las oportunidades de participación de la ciudadanía en lo que es el proceso presupuestario, es decir, desde la formulación del presupuesto hasta cuando se evalúa y se audita este. Y también mide la fortaleza de las instituciones formales de vigilancia. Es decir, todo sistema de rendición de cuentas presupuestarias tiene, digamos, tres pilares: la información presupuestaria, la participación que puede haber de la ciudadanía en este proceso presupuestario y las fortalezas de las instituciones de vigilancia, que por lo general son el Poder Legislativo, la Contraloría, digamos, que es la institución fiscalizadora superior de cada país, que cambia el nombre en cada uno de los países, y surge una nueva figura que es una institución independiente fiscalizadora, que esto es algo nuevo que en teoría no pertenece a ninguno de los poderes del Estado. Bueno, se trata entonces de esto último que me estás diciendo, se trata de un organismo independiente, que no es un organismo público, sino que es un organismo externo del Estado que está dándole seguimiento también a la formulación, a la participación de la ciudadanía y al trabajo que hace la Contraloría, en este caso, sobre el seguimiento del presupuesto. ¿Cómo está Nicaragua, de acuerdo a esta última encuesta que fue presentada ayer? Y me gustaría que nos explique de 0 a 100 cuánto es, si es más o menos, ¿verdad? En qué lugar nos posicionamos y qué significa eso. Mira, esto es lo importante y lo que hace que la encuesta tenga una gran validez, que inclusive organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE avalan este tipo de estudio, ¿verdad? Porque muestra realmente cómo está el Estado y te da una puntuación de 0 a 100 en dependencia de qué tanta información publican, de qué tanta oportunidades de participación a la ciudadanía permite las instituciones que se encargan de regir los presupuestos nacionales, y igualmente con el tema de la vigilancia presupuestaria. Entonces, en este caso, sí, a nivel general,
En promedio, la puntuación es de 45 sobre 100. Este estudio dice que para que un país tenga una adecuada rendición de cuentas, que tenga un adecuado debate acerca y lo que conlleva este debate, ¿no? De la evaluación de las diferentes políticas públicas que son reflejadas a través del presupuesto, debe de tener una puntuación de alrededor de 60 puntos para arriba. Entonces, Nicaragua, el mundo, en los 120 países que en esta última edición participaron en la medición, tienen un promedio de 45 sobre 100. Es decir, que en general, ¿verdad? Hay unos países que salen mejor puntuados, hay otros países que no, pero así, como un promedio general, 45 sobre 100 es la puntuación. Nicaragua tiene un puntaje de 42 en esta edición, y básicamente entre el año 2015 y el 2021, esta encuesta, cabe destacar que se realiza cada 2 años, esta medición se realiza cada 2 años, y bajó desde el año 2015, que fue el punto más alto con 46 puntos, hasta el año 2021, perdón, el 2019 fue 41 puntos. En 2021 ahora es 42. Entonces se mantiene ahí en un puntaje, digamos, que se califica como que brinda información limitada acerca del presupuesto. Ahora, O sea, sí, sí. ahora, Leonardo, si lo vemos en términos generales, cualquiera que quiere defender a la dictadura dice, espérate, si el mundo entero está en 45 y Nicaragua está en 42, pues no andamos tan mal. Si lo miramos desde la perspectiva general, y si alguien quiere justificar el actuar del régimen dictatorial de Ortega, te diría, bueno, pues son 3 puntos abajo del promedio general. ¿Cómo se responde a eso? A ver, igual cuando hablamos sobre medición, cuando hablamos sobre un promedio, es como con el tema del PIB per cápita, ¿verdad? Que no es una forma de medir exactamente qué tan bien está un país en relación a otro, ¿no? Porque hay países que en la región, por ejemplo, latinoamericana, tienen 80 puntos, 82 puntos. Y, por ejemplo, el mejor país rankeado en Latinoamérica es México, con 82 puntos. Luego le sigue Brasil, República Dominicana, países que están en nuestra misma región centroamericana, como Guatemala tiene 64, Costa Rica tiene 63, Honduras 61. El único país que está por debajo de Nicaragua en Centroamérica es El Salvador, que en los últimos 2 años ha retrocedido significativamente, porque había hecho avances muy importantes, pero aparentemente algo está sucediendo dentro de la política y el sistema de rendición de cuentas que no aportan. Entonces, esto no lo deja bien parado igualmente al régimen, porque estás viendo que no estás haciendo ningún esfuerzo por aumentar tus niveles de rendición de cuentas. O sea, si lo vemos de como te decía, ¿no? En 2006 Nicaragua parte con una medición de 21 puntos. Llegamos hasta 2010 37, 2012 42, 2015 46, aumentando, y esto parte porque en el 2004 se aprueba la ley de régimen presupuestario, que es la que empieza a ordenar todo el sistema de cuentas fiscales en Nicaragua. Y esto da las pautas para que se empiece a publicar y a transparentar cierta información. Ahora, Ahora, si el nos vamos problema a es... esto que me estás diciendo últimamente. En el 2006 Nicaragua estaba en 21 puntos y ahora está en 42. Otro argumento puede ser, bueno, y ahí si Bolaño, era Bolaño en ese entonces el que estaba en el poder, tenía 21 puntos, ahora estamos en 42. Cualquier defensor de la dictadura te dice, hemos aumentado más bien en transparencia presupuestaria, según esta medición, 20 puntos, y llegamos incluso hasta 24 puntos, 25 puntos en el 2019, 2016, 2019, me dijiste que es el punto más alto, 46, que ha alcanzado Nicaragua. O sea, esto más bien le podría servir de argumento al régimen. ¿Cómo se desarma este tipo de planteamientos de cara a ser transparente realmente, rendir cuentas de verdad y no presentarlo como hemos avanzado más bien 20 puntos, 22 puntos, 24 puntos? Mira, bueno, sabemos que muchas de las bases de la institucionalidad que tuvo Nicaragua
se vinieron construyendo desde los años 90, ¿verdad? Se crearon varias leyes que hasta cierto punto brindaron una cierta institucionalidad al sector público, a la administración pública, ¿verdad? Y esta es la ley la ley de régimen presupuestario que planteó que se debían de empezar a crear ciertos documentos que hicieran mejorar la rendición de cuentas presupuestarias, y eso fue lo que empezó a suceder, ¿verdad? Se hicieron mejoras a partir de esa ley y dijeron, ok, tenemos que publicar, por ejemplo, el marco presupuestario de mediano plazo, que era un documento que no se publicaba, pero con esta ley se dijo que hay que producir esto porque necesitamos plantear proyecciones de 2 a 3 años de cómo va a ser la gestión de las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces eso permitió que hubiera una pauta para que ese crecimiento pudiera haberse visto, por ejemplo, en este tema de la rendición de cuentas. Obviamente, después, y no quiero quitar mérito al gobierno en los primeros años, que hicieron esfuerzos para mejorar el sistema de rendición de cuentas y para poder dar una cara, como decir de que, ok, estamos haciendo lo que nos permite la ley, ¿verdad? Y con la ayuda de la cooperación, porque había mucha cooperación externa que ayudaba a mejorar ese sistema de rendición de cuentas, el sistema de la administración fiscal, y eso es lo que se pudo reflejar en esta puntuación. Obviamente, aquí tenés que tomarlo con pinza también y decir, ok, ¿por qué ya no hay mayor esfuerzo? ¿Por qué Nicaragua, si tiene una ley de régimen que te permite mejorar la transparencia fiscal, por qué no lo está haciendo? Y entonces ahora vemos que, por una parte, ya no se avanza porque no hay una voluntad, esto es meramente voluntad política. Porque, a ver, la medición se basa en la publicación de 8 documentos, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda publica 7 de esos documentos y la Contraloría General de la República publica otro documento que son los informes de auditoría. Entonces, partimos de que se publican solamente, en todo este tiempo, solamente se han publicado 5 documentos. Luego están 3 que no se publican del todo, ¿verdad? Y que sin eso no se puede aumentar. Y esos documentos, por ejemplo, a ver, la ley de presupuesto, la ley de régimen presupuestario dice que hay un documento preliminar que es el Ministerio de Hacienda que le pasa esta comunicación, que es un documento que le dice, ok, ustedes, ministerios, instituciones, este es el techo presupuestario que van a tener y a partir de esto ustedes tienen que elaborar su presupuesto. Ese documento no se publica. Entonces, eso es lo que hace que haya menor conocimiento sobre lo que se va a aprobar en el presupuesto. Ahora, ¿cómo afecta esto? Obviamente, cuando vos tenés legisladores que quieren discutir acerca de este presupuesto, que vos sabés que es un documento de 500 páginas, ¿verdad? Tenés 2 semanas para discutirlo cuando va a su aprobación. Entonces, esto obviamente repercute en cómo mejorar ese presupuesto. Y eso no sucede en otros países. En otros países pasan hasta 2 meses discutiendo el presupuesto. Entonces, y así se va dando cuenta luego de que, por ejemplo, una de estas otras recomendaciones, otro documento que se tiene que publicar es uno que se llama Presupuesto Ciudadano. Es como para que la gente sepa qué es lo que se está aprobando, porque no te vas a ir a leer 500 páginas. Entonces, ese tipo de cosas son los que te dicen, ok, este gobierno sinceramente hizo algunos esfuerzos, porque yo te voy a decir la verdad, no es que cuando cuando hablamos sobre transparencia, no podemos decir que está todo mal. Hay ciertas cosas que todavía no dejan de publicar, pero yo siento que es como porque tienen una cierta presión internacional de no dejarlo de publicar. Si nos vamos a un caso extremo, Venezuela no publica nada acerca de los presupuestos públicos. La información es cero. Es cero. Exacto. Entonces, este gobierno todavía no ha llegado a ese punto. No sabemos si va a llegar. Bueno, yo diría, perdón pues porque es un asunto de visiones, pero esto de gobierno, régimen, yo siempre hago el régimen dictatorial de Ortega, porque un gobierno es otra cosa. Un gobierno es alguien que está gobernando. En el caso de Nicaragua, mi querido Leonardo, tenemos un sistema que reprime para mantenerse en el poder y que mantiene a la población en un estado prácticamente policial de facto. Quería preguntarte casualmente sobre cuánto, en términos de medición, cuánto la ciudadanía
participa en esto? Es una pregunta a veces incluso puede sonar hasta tonta, pero me gustaría saber en términos de porcentaje dónde está Nicaragua en cuanto a participación ciudadana, porque si una cosa es lo que tiene el régimen dictatorial de Ortega, que se ufana es que supuestamente es un gobierno del pueblo, que el pueblo decide, que el pueblo es el que está metido en esto, en todo lo que se está llevando adelante. En esta medición, ¿dónde está el ciudadano? ¿Dónde se ubica el ciudadano en esta medición? Si lo vemos desde la parte de la región latinoamericana, es el país que luego de Paraguay y Venezuela le da menores posibilidades a que participen de la discusión del presupuesto. No solo de la discusión, sino de todo el proceso presupuestario, ¿verdad? 7 puntos sobre 100 se le da a Nicaragua. 7 sobre 100, siendo 100 sí. El mejor, ¿no? Lógicamente. Exacto, sí. Y esto se debe a que solo hay 2 momentos en los cuales la ciudadanía puede participar. Y no hablamos de ciudadanía solamente como, bueno, sí, como persona individual que quiere hacer su aporte acerca de la aprobación, de la discusión de esta ley, porque al final de cuentas es una ley que rige un año fiscal, ¿no? De enero a diciembre. Solamente en la Asamblea Nacional hay posibilidades para que pueda haber un diálogo entre la sociedad civil, la ciudadanía y el gobierno, y la legislatura, digamos, y en la parte de la auditoría del presupuesto. Vos sabés que según la ley de la ley orgánica de la Contraloría, hay posibilidad de que se hagan denuncias ciudadanas para que las instituciones puedan ser auditadas. Entonces, solo en esos 2 momentos hay para poder participar, y luego que participan también, como se dice, ¿no? Popularmente son otros 100 pesos. Ahora actualmente desde el año, no sé, desde el año 2012 posiblemente la sociedad civil como tal, independiente, no ha participado en ningún proceso de aprobación o de discusión de la ley de presupuesto. Una vez creo que fue el IEP en algún momento tuvo una participación dentro de la comisión, pero ahora lo que se hace es llamar a las instituciones del gobierno, de los ministerios, algunas asociaciones sin fines de lucro, que bueno, ahora no sabemos. Sí, y a eso voy. Seguramente ONGs o asociaciones sin fines de lucro que son prácticamente de la cofradía que le hace coro al régimen en todo lo que está señalando como maravilloso, porque últimamente lo que está haciendo es decapitando. Hoy 96 ONGs más están en una lista para pasarles la cuenta en Nicaragua, 96 más. Ayer fueron 83. Entonces, es decir, la posibilidad de que el ciudadano a través de un organismo de la sociedad civil participe se va disminuyendo y van creando nada más ONGs a la medida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es decir, disminuyendo la capacidad del ciudadano de supervisar, de auditoriar desde su perspectiva lo que está haciéndose con el presupuesto de la República. Ahora voy al otro término. Eso es la ciudadanía. En términos de evaluación, de fiscalización, ¿dónde está la Contraloría? Porque para mí es un enorme elefante blanco que sirve para generar un gran gasto de presupuesto. Más de 200 millones de córdobas del presupuesto de la República se destinan para la Contraloría, pero la efectividad de esta institución, ¿cuál es en relación a la medición que hace esta encuesta de presupuesto abierto 2021? Mira, aquí creo que es el pilar donde está mejor posicionado el país. ¿Qué? Pero esto se debe a que está mejor posicionado. ¿En serio? Es que esto evalúa, es decir, si bien es cierto, tienen fortalezas, ¿verdad? Porque, es decir, tanto la Asamblea Nacional como la Contraloría, en teoría, en ley, tiene la posibilidad de hacer un control sobre el presupuesto. Que se haga son otro tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando vemos, a ver, en cuanto a la Contraloría se le da un puntaje de 50 sobre 100. No 50 está sobre 100. Wow. No está en lo adecuado, pero pues se puede decir de que cierto trabajo se hace. Porque digamos que esto es como se evalúa la parte de lo que se debe o lo que está bajo la ley haciéndose. Que ya vayas a evaluar lo que
exactamente hace y cómo lo hace ya es Sí, otra porque cosa. eso te iba, perdón que interrumpa, pero creo yo que tiene que ver con cumplir con formas y no fondos. Porque yo te puedo decir que una auditoría, ¿verdad? 20 instituciones del Estado, ¿verdad? Por mi capacidad presupuestaria como institución fiscalizadora, y habría que ver cuánto hallazgo hay de verdad para buscar corrupción y tratar de estar en transparencia real versus una cuestión muy complaciente de hacer una auditoría, cumplir con el requisito y ponerlo como una cifra más. Pero entre calidad y cantidad y cualidad de auditoría, ahí estaría, creo yo, el eslabón que está perdido, porque en Nicaragua la transparencia, el cumplimiento de la ley, el respeto a la ley de contrataciones del Estado es un asunto que a todas luces es incumplido por el régimen de Ortega y Murillo, Leonardo. No, sí, tenés razón. Es decir, como te decía, ¿no? Una cosa es la posibilidad que le da la ley a hacer el control que les da la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, cuando hablamos del poder legislativo se le da un puntaje de 64, que esto es decir, ok, en teoría hay un control adecuado, pero se está haciendo. Y esto es, mira, a ver, es decir, lo que evalúa, por ejemplo, la medición es si la legislatura debe de aprobar, por ejemplo, una reforma al presupuesto. Eso se hace, ya son, ya otra cosa que lo que se hace en el poder legislativo es lo que dice el poder ejecutivo, lo que dice el régimen, lo que dice la centralización de la política que hay en Nicaragua, ¿verdad? Pero tiene la potestad de hacer un control, tiene la potestad de revisar los informes de ejecución, sí los tienen, lo hacen, no lo hacen, eso ya son otras cosas también, porque está la oficina de seguimiento al gasto público que si vos crees que la Contraloría no hace nada, esta oficina parece que fueron inexistente, pero en el papel ahí está, porque cuando vos ves los presupuestos de la Asamblea, te dicen como indicadores que la oficina debe de elaborar informes trimestrales sobre el gasto público y que se hacen esos informes. Yo me acuerdo que una vez entrevistábamos a unos diputados de oposición y nos decían, desgraciadamente, nosotros estamos interesados en evaluar el presupuesto, saber lo que se está haciendo, pero esta oficina no responde más que a quien es el presidente de la comisión de presupuesto, que es Guálmaro Gutiérrez, y que él controla todo lo que se hace ahí. No hay información para las demás personas. El diputado que quiere tiene que pedir autorización para ello y no hay información. Entonces tienen, como te digo, la potestad de hacer el trabajo de supervisión, pero no se hace. Sí, Entonces, es decir, es hay una como, formalidad con la que se cumple, o es una fachada, pues, pero realmente profundizar sobre cómo se está manejando el presupuesto, que si hay transparencia real en la ejecución, que si no hay corrupción, eso es un asunto que creo yo que todos estamos claros que no se realiza en Nicaragua. Para ir finalizando, Leonardo, ¿qué implica desde la perspectiva para que el ciudadano entienda la transparencia versus la capacidad del país de obtener préstamos a un financiamiento adecuado para el país que no sea de intereses altos y demás? ¿Qué significa la transparencia versus el acceso a recursos blandos? Porque los bancos, al igual que lo hacen a uno, un ciudadano, entre más endeudado estás y entre menos asteriscos tenés, mejor dicho, si estás bien endeudado y sos mala paga y tenés un récord malo, pues lógicamente el banco piensa muchísimo en darte un préstamo y si te lo presta, lo hace a un interés mayor. Pasa lo mismo en los temas de transparencia y en los términos de financiamiento para un país, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Mira, el reflejo más concreto o el ejemplo más concreto que te puedo dar ahorita es lo que pasó con los préstamos que le aprobó el BID y el Fondo Monetario para la pandemia. En otros países donde había mayor transparencia se desembolsó el doble, el triple de cantidad para poder realizar proyectos que pudieran amortiguar la crisis económica que se estaba desarrollando por la pandemia. Nicaragua recibió un tercio pues, probablemente de lo que recibió El Salvador. En el BID le aprobaron unos préstamos con unas condiciones que
decían, ok, estas personas necesitan, esta gente, estas instituciones necesitan mostrar mayor transparencia. Le exigieron, por ejemplo, el Fondo Monetario le exigió de que se publicaran las contrataciones que se hacían sobre la pandemia. No he revisado últimamente, pero se había hecho un pequeño sección en la página web de las contrataciones de Nicaragua, donde se estaban poniendo algunas, pero no todas. Entonces, esa cuestión, como que al final, ok, pones condicionalidades, reducís la cantidad de los niveles de préstamos que podés dar, pero no lo estás monitoreando exactamente como debería de ser, no le estás exigiendo que mejoren estos sistemas de rendición de cuentas. Y a más largo plazo, a mediano plazo, si nos vamos 5 o 6 años más, en algún momento la cooperación dejó de desembolsar fondos de libre disponibilidad, que era bien importante esto, ¿no? Porque eran donaciones que el gobierno decidía en qué lo podía ocupar. Sin embargo, hubo un momento que ya no se desembolsó eso y solo empezaron a dar donaciones o préstamos atados a proyectos. Entonces, ahí ves también, ¿no? Que no mejoras la transparencia, no mejoras tu sistema de rendición de cuentas. Entonces, ok, ni modo, tenemos que las condicionalidades van a ser más estrictas, no va a conseguir tan fácilmente como lo hacía en años anteriores, y eso lo hemos visto reflejado sobre todo en el tema de las donaciones. Bien, vamos a ver qué pasa, Leonardo, de aquí a la próxima medición, porque como te decía hace un ratito, la capacidad del ciudadano de participar en esto se va reduciendo en la medida que se van cerrando organismos no gubernamentales, y entonces estas brechas que están reflejadas en la medición se aumentan, y vamos a ver de aquí a la próxima cómo estamos. Yo creo que va a ser peor la cosa. Te dejo unos segunditos para que te despidas de la audiencia y te agradezco que nos hayas acompañado en el saborcito de estar informado. Muchas gracias, Luis. Realmente es un gusto compartir con la audiencia este tipo de temas, ¿verdad? Porque en algún momento esto va a tener que cambiar. Es decir, y las personas que vengan a formar parte del gobierno, de la administración pública, tienen que tener estas consideraciones que son claves para que el país vuelva a tener una senda de crecimiento, de constancia, de institucionalización nuevamente de la administración pública, y no hay que dejarlo, ¿verdad? Ya sabemos que el contexto nicaragüense es muy delicado, desgraciadamente, pero hay que tener la fe que algún día las cosas van a cambiar. Bien, Leonardo, un gusto haberte saludado, haberte visto y haber compartido con vos esta información tan importante para que el ciudadano se dé cuenta de por dónde anda el tema de transparencia presupuestaria a nivel mundial en Nicaragua. 42 de 100, ubicado el país en el puesto número 73 de 120 países que fueron medidos en esta última edición. Hasta la próxima, Leonardo. Cuídate. Gracias, Luis.